aquí en México tenemos un dicho cuando algo o alguien nos provoca el llanto. Decimos que es que me hizo llorar a moco tendido, decimos aquí. Dicen, se me salen las de cocodrilo. O decimos, es que se me salen las de cocodrilo. No sé qué tengan que ver los cocodrilos aquí con el llanto, pero son expresiones. ¿Vale? Supongo yo que cuesta que lloren. Ah, sí. Bueno, nunca hemos visto un cocodrilo llorar, me imagino que también lloran los animalitos. Sí. ¿Cómo lloran? No sé, pero Sí. o será porque conocemos que el cocodrilo es un animal duro. Por eso. De corazón. Sí, Sí, así macizo, como, no sé. Sí. Sin embargo, y creo que esto viene a tema. ¿Sabían ustedes que la mayoría de seres vivos, animales, insectos, aves, y eso muchos de ustedes quizá lo hayan notado, también lloran? No solo los humanos tenemos esa capacidad de llorar. Yo he visto animales, he visto aves, perros, gatos, otros animales, yo los he visto derramar lágrimas. Tal vez, como dice nuestro hermano Leo, nuestra hermana Ludín, eso que decimos aquí en México, que se me salieron las de cocodrilo, tenga que ver sí con la dureza de ese animal, pero también es un hecho que esos animales también derraman lágrimas. Tal vez ustedes no lo crean o nunca lo hayan visto o digan, este hermano ya está divagando, ¿no? Que si tienen sentimientos o no tienen sentimientos no lo sabemos. Que si tienen emociones o no tienen emociones no lo sabemos. En alguna ocasión, precisamente hablando o pensando en mi dureza de corazón, porque yo tenía un corazón muy duro, para llorar era realmente algo muy, muy difícil para que yo llorara, para que yo derramara una lágrima. Yo podía ver sufrir a las personas y aunque yo sentía sentimientos cruzados, encontrados en mí, pero yo no era capaz de derramar una lágrima. Cuando Dios me llamó, de pronto Él me sensibilizó. Escucha, Él me sensibilizó. Me dice una hermana, dice, es que tú eres muy sensible, me dijo. Le digo, es que Dios me hizo así. Me sensibilizó de tal manera que ahora yo no puedo cantar. Hay ciertas canciones para Dios que tengo que dejar de cantar porque no puedo, porque las lágrimas me ganan. Y ¿sabes algo? Es parte de la sensibilidad, es parte de la esencia de Dios que Él pone en ti. Por eso nuestra oración, nuestra voz, cuando nos dirigimos al Señor, le decimos, Señor, dame más, aumenta en mí, danos más, aumenta en nosotros, produce en nosotros, Señor, tu pensar y tu sentir, tu esencia, tu sensibilidad. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es muy sentimental, Dios es muy emocional. Para aquellos que piensan que Dios es puro amor, para aquellos que piensan
que Dios es un Dios severo, justo. No lo es así. Dios es emocional, Dios es sentimental. Así como Él, de pronto dice la Escritura, se inflama su enojo. Escucha, se inflama, es decir, brota su enojo, su ira. En algún momento, en alguna enseñanza acerca de la ira y del enojo, que ahí pueden encontrarlo en la página Mi Pensar y Mi Sentir, el gran yo soy. Hablamos acerca de eso, de que con Dios una cosa es que Él esté molesto, otra cosa es que Él esté enojado, pero otra cosa es que Él esté airado. Entonces, no te dé pena, no te avergüences. Si sientes que quieres llorar, llora, llora, llora. Deja que la esencia y la sensibilidad de Dios en ti, la que Él quiere poner, aumentar, darte más, te sensibilice, porque a través de esto, entonces algún día quizá, escucha, Dios te conceda, oye bien lo que te diré, llorar las lágrimas de Él, llorar las lágrimas del Espíritu Santo, cuando tú dejes que Dios te quebrante, cuando tú dejes que Él te doblegue, rompa esa coraza de cocodrilo que tienes, entonces empezarás a sentir, a pensar como Él. Inclina tu cerviz y dile, heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, amado Señor Espíritu Santo. Aquí estoy. Dile al Señor. Dile. Te guiaré en esta oración, pero que esta oración sea tu pensar y tu sentir. Y todo lo que en ella habita. Aquí estoy, Señor. Dueño de nuestra dispuesto, alma, espíritu y cuerpo. Dispuesta, disponible de cada respiración nuestra, para ti, Señor. Vivimos para ti, vivimos por ti. Reconociendo toda nuestra vida entera, que sola no puedo. Oh, Padre, te necesito. Tú eres mi Señor. Que sin ti nada soy. Que separado, que separada de ti nada puedo hacer. Oh, mi Padre. Que mi vida no solo vale más, sino que depende de ti. Jesús. Que todo lo que tengo y soy te lo debo a ti. Mi respirar, tú eres mi respirar. Tú eres mi aire, mi aliento, mi hálito. Tú pones espíritu en mí cada día. Señor, eterno, gracias por tu pensar y tu sentir, por tu esencia y tu sensibilidad en mí, que cada día se produces, que cada día me das más y aumentas en mí. Dios del cielo y de la tierra, abre, aviva, aumenta, despierta mis sentidos espirituales, aquellos que tú pusiste en el hombre nuevo, que pusiste dentro de mí, para que yo pueda hacer morir el viejo hombre, aquel que está viciado conforme al mundo. Y de esta manera, mi Señor, poder conocerte un poco más, mi Señor. Y que de esta manera tú te hagas
cada día más y más real a mi espíritu y aún a mi carne, a mi alma, Señor. Te alabo y te bendigo, Dios del cielo y de la tierra. Señor de toda creación, Rey y Dios de los ejércitos. Gracias, Dios. Amén. Amén. Siempre recuérdalo, que tu oración, que tu clamor salga no solamente de tu mente, de tu carne, o quizá de tu alma, sino que salga de tu espíritu. Porque mira, a fin de cuentas, el corazón, el alma, como les dije, el corazón en la Escritura es tipo y figura del alma. Cuando la Escritura menciona el corazón, realmente se está refiriendo al alma. ¿Cómo se los puedo explicar? Aunque muchos no lo entienden o no lo saben, en la antigüedad se situaba, escucha bien, se consideraba el asiento. Usaré esa palabra para explicarlo mejor y que ustedes me entiendan. Cuando yo digo esto de que ustedes me entiendan o yo explicarlo mejor, no quiero decir que ustedes no lo entiendan o no puedan entenderlo. Lo digo como una forma humana. Hay muchas palabras en la Escritura, en el lenguaje, que mucha gente las toma literales así como están escritas. No entienden, no saben, no disciernen su verdadero significado. Pero algunos cuestionan mucha palabra porque dicen, es que Dios se contradice, es que cómo Dios dice esto, cómo Dios dice aquello. Pero entendamos una cosa, cuando Dios le habla a su creación, Él usa el lenguaje humano, me explico, para expresar lo que Él quiere, lo que Él siente, lo que Él es. Obviamente en el lenguajes humanos, en las lenguas humanas, hay muchas deficiencias. Lo que para un idioma significa una cosa, para otro significa otra cosa, ¿cierto, hermana Ludín? Ahora que convivimos desde que la hermana Ludín llegó aquí a México, hace, ¿qué? ¿6 años? 6. Ella, la hermana Ludín, pues obvio, ustedes se han dado cuenta, es mi nuera. Antes no era, pero ahora ya es mi nuera. Es tu siera. ¿Eh? Es tu siera. Ahora es, ya no es la nuera, ahora es la siera. O sí es. Ah, bueno, no, sí es. Sí. Pero, ¿por qué digo esto? Hay una gran diferencia en las expresiones, en el lenguaje, en el idioma, que es muy marcado. Por ejemplo, allá hay cosas en Honduras. La hermana es de allá de Honduras, de ¿qué? Tegucigalpa. Por cierto, un saludo a Honduras, un saludo a quienes nos miran allá, a quienes siguen la palabra del Señor a través de la página Mi Pensar y Mi Sentir, el Gran Yo Soy, de allá de Tegucigalpa. Bueno, eso. Se me lengua la traba. Resulta que hay muchas palabras que ellos usan que aquí para nosotros son groserías de plano, son obscenidades, pero ella dice que pues allá son de uso común, de uso normal. Aquí de pronto dice una palabrota y yo volteo y la miro como diciéndole, hey, ¿qué hubo? Póngale freno a su lengua, señora. Pero para ella es normal, que obvio está aquí, y como ahora ya recibió sus papeles de identidad aquí en México, ahora ya es Hondumex.
La hermana es Hondumex, es de Honduras y es de México. Ya así como come catsup allá, ahora come chile aquí, come picante. Ella dijo que nunca comería picante y ya come picante, como ven. Bueno, en otros idiomas hay muchas palabras que significan otra cosa. Entonces, es importante entender esto. Sin embargo, hay una palabra, un lenguaje universal, y es el lenguaje del Espíritu Santo que nos hace entender todas las cosas. Aunque hay palabras, hay diferencia en los significados. Esta transmisión, entre otras naciones, llega, por ejemplo, a España. En España, pues tienen un lenguaje muy fuerte. Hay palabras que de plano, aquí son groserías fuertes. Y hay muchas palabras que aquí son normales y en otros países son obscenidades. ¿Me explico? Tenemos que entender eso para poder comprender mucho de lo que está escrito en la Escritura. Porque a través de eso es como hoy nosotros iremos comprendiendo un poco más el verdadero significado de muchas palabras en la Escritura. Para que muchos que acostumbran tomar literalmente lo que leen, empiecen ya a decirle a Dios: Señor, dame el discernimiento, dame la revelación de tu palabra. Entre otras razones, esa es una de las causas por las cuales han surgido tantas herejías. He escuchado predicadores, predicadoras, que por una palabra mal interpretada han inventado herejías que actualmente la gente sigue por miles y millones de personas. Es muy importante aclarar esto porque es parte de la naturaleza humana, es parte de nuestras concupiscencias. ¿Me explico? Tenemos que comprender esto para poder entender un poco más de la verdadera esencia de la Escritura. Dios tiene que hablarnos en nuestro lenguaje para que nosotros lo podamos entender a Él. Imagínense si Él nos hablara en su, pues digámoslo así, en su lengua, en su idioma. La Escritura nos habla de que hay lenguas humanas, hay lenguas ¿qué? Angelicales, pero también hay lenguas celestiales. Las lenguas humanas son las que nosotros los humanos tenemos aquí. Las angelicales son las que Dios les dio a sus ángeles, escucha. Pero las celestiales son solamente aquellas, escucha, que usan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para comunicarse entre ellos, que ni los ángeles ni los humanos entendemos. Y si a Dios le place, hablando de dones, el don de lenguas, en este caso específico, si a Dios le place usar a una persona con sus lenguas, eso ya es de Él. ¿Me explico? Escuchaba ayer, antier, a un predicador muy famoso que él hablaba de que solo hay lenguas angelicales. No. Pablo, entre otras cosas, le fue prohibido hablar de lo que vio, escucha, cuando fue traspuesto al tercer cielo. Y dijo: y no me fue dado revelar lo que vi y lo que oí. Sin embargo, son cosas que nosotros iremos tratando poco a poco. En algunas nos introduciremos más que en otras, trataremos más a detalle, porque este tema es muy importante. Les dije que no podemos luchar contra lo que no conocemos, no podemos pelear la buena batalla de la fe si no conocemos a nuestro enemigo, o en este caso a nuestros enemigos. Hablamos sobre el diablo, su esencia, su nacimiento, quién es, cómo es.
¿Por qué? ¿Para qué fue creado? Ahora estamos tratando el tema de mi peor enemigo. Dice, ¿quién es? ¿Y por qué? ¿Por qué el tema dice mi peor enemigo? ¿Quién es? ¿Quién es? La semana anterior, la enseñanza anterior, les hice una observación acerca de situaciones que nosotros vivimos y que Dios nos estaba y nos está sometiendo a un proceso muy duro, muy difícil. Escucha, esto que te diré es muy importante, porque de esto depende que tú tengas la verdadera percepción, la verdadera concepción, la verdadera, ¿cómo se dice? Perspectiva de lo que Dios hace en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Por qué dije que el proceso al cual Dios nos sometió y nos está sometiendo? Y esto será por el resto de nuestros días, escucha, hasta que entreguemos el último aliento a Dios. Cuando Dios nos llame a su presencia, porque de esta manera Dios, y nos lo dijo claro, de esta manera así me plació, para que ustedes estén aferrados a mí y para que ustedes estén siempre a mis pies. Así me plació, dijo. Y cuando nosotros nos empezamos a revelar, después de ver tantas maravillas, después de recibir tanta revelación, tanta palabra, tanta visión, escucha, y esto tienes que entenderlo, no lo digo con soberbia ni con arrogancia, pero cuando a Dios le place escoger de entre lo inmundo, de entre lo vil, de entre lo sucio, de entre lo pobre, de entre lo débil, Él levanta con poder, Él manifiesta su gloria. Es algo que muchos que se dicen grandes, que se dicen fuertes, que se dicen famosos, que se dicen poderosos, que se dicen ungidos, no han querido aceptar ni entender. Menosprecian el don de Dios en aquellos que dicen son un donadie. El hombre dice eres un donadie, pero Dios te dice, para mí, tú, ¿eres qué? Vaso, eres vasija, eres copa, eres lámpara. Pero nosotros nos rebelábamos porque nos era muy difícil aceptar lo que Dios estaba haciendo y cómo Dios lo estaba haciendo. Nos rebelábamos y constantemente hacíamos sufrir a Dios, hacíamos llorar a Dios. Conflictos, pleitos, disensiones entre nosotros. Hasta que en una de tantas que Dios nos empezó a hablar y nos dijo, estoy cansado de ustedes, cansado de que me hagan llorar, cansado de que me hagan sufrir. Ahora, dijo, ustedes tendrán 2 enemigos por vencer. Ahora ustedes tendrán que luchar contra ustedes mismos. Contra ustedes mismos. Y la peor lucha, la lucha más dura que el hombre puede tener, que el hombre puede encontrar en su caminar con Dios, es el yo, el mí. Es el hombre viejo, el que la Escritura llama el viejo hombre. Aquel hombre viejo que está viciado conforme al mundo. La Escritura nos enseña que Dios hizo un nuevo hombre y lo puso en nosotros. Pero así como Juan el Bautista dijo en una ocasión, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo.
hermanos, dijo, él siempre señaló y dijo, el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Él es el Cordero de Dios. Cuando lo vio, dijo, Él es el Cordero. La Escritura nos enseña que 2 veces declaró. Eso es lo que registra la Escritura. Pero obviamente era una declaración constante de Él. Juan el Bautista siempre señalaba cuando le preguntaban, ¿eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el que ha de venir? Dijo, no, yo no soy el Cristo, dijo, y declaró, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Por eso Pablo pudo decir un día, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Por eso Pablo dijo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Tú podrías decir eso? ¿Serías capaz y tendrías, digámoslo así, la capacidad de declarar, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Te aseguro que no. Te aseguro que no. Porque como les dije anteriormente, solo basta que pongas la Escritura delante de tus ojos, tomes un verso de la Escritura y la mires como un espejo para que tú te veas qué tan cristiano, qué tan hijo de Dios eres, cuánto te pareces a Cristo. Allí tú sola te calificarás. Ezequiel 37, del 1 al 10, nos habla de la historia del valle de los huesos secos. Vamos a la Escritura, Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Yahweh, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvá. Aleluya. ¿Que por qué le digo Yahvá? ¿Que por qué le digo Yahweh? ¿Que por qué le digo Jehová? Porque Dios tiene muchos nombres. Si te has preguntado eso. Nosotros no discutimos por el nombre de Dios. Cualquier cosa, cualquier necesidad que tú tengas, cualquier situación, ese es su nombre. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso ¿qué? Con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué no había en ellos, hermanos? No había espíritu. Y me dijo,
Profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Yahvá el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Estamos hablando acerca de la esencia y de la sensibilidad de Dios. Les dije porque para poder conocer contra qué o contra quién luchamos, necesitamos conocer al enemigo. En este caso, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y para conocernos a nosotros mismos, tenemos que conocer nuestras raíces, les dije. ¿Y nuestras raíces de dónde vienen, hermano Movelio? Desde la creación del hombre. Amén. Les dije, cuando Dios creó a Adán, puso su pensar, su sentir, pero también puso su esencia y su sensibilidad en él. Eso significa que Dios estaba no solo con Adán, sino en Adán. Cuando el maestro dijo que él enviaría otro en su lugar, fíjese bien, él habló en singular y habló de alguien, no habló de algo, como aseguran los ruselistas, los que se autonombran testigos de Jehová. Dijo, él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Dice, no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, porque él estará con ustedes, pero él estará ¿qué? En ustedes. Imagínense nada más eso. ¿Pueden imaginarlo con su imaginación espiritual? ¿Lo pueden hacer? ¿Pueden imaginarlo? Que Dios estaba en su criatura, que Dios estaba en su creación. Y les hice una pregunta. Ustedes pueden decir, si Dios estaba en ellos, entonces, ¿por qué permitió, por qué Adán y Eva pecaron? ¿Por qué? Por la misma razón por la cual tú pecas, tú le fallas a Dios, tú, yo. Si dice la Escritura que el Espíritu Santo, ¿qué? Está en mí. ¿Puedes decirlo? El Espíritu Santo, la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo están conmigo y están en mí. En alguna ocasión, una enseñanza les dije, es un ejemplo, es como la mujer cuando concibe un hijo. El bebé está ¿qué? En ella, está dentro de ella. Cuando ese niño nace o niña, tal vez ya no esté físicamente dentro de ella, pero está ¿qué? Con ella. Pero vive en ella, porque ese bebé se convierte en ¿qué? En su pensamiento y en su sentimiento. La madre, y digo la verdadera madre, la que ama a sus criaturas, es aquella que vive pensando y sintiendo por sus hijos. ¿Cierto o no, hermanos? Pero esos bebés ya no están en ella, están con ella. El Espíritu Santo, hablando como una figura. ¿Recuerden? Siempre la Escritura nos habla a través de figuras, de tipos. El Espíritu Santo está con nosotros, pero ¿está qué? En nosotros. Recuerden que esta enseñanza es solo para sabios y para entendidos.
sino cómo es posible que Dios expresa, que Él nos lleva, fíjense bien. Cuando tú sales de viaje, es otro ejemplo. Tú sales de viaje y dices, Señor, llévanos. Llegas allá y le dices, Dios, gracias por traernos. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Y regresas de ese viaje y siempre le dices al Señor, Señor, tú sé que mi guía y mi piloto. Para los que conducimos vehículo, ya sea bicicleta, motocicleta, patineta, carro, autobús, tren, no sé. Pero llegamos a casa y le decimos a Dios, Señor, gracias por traernos de regreso. Fíjense bien, ¿eh? He oído a veces que el hermano Leo le dice, Dios, gracias por esperarnos con los brazos abiertos. ¿Están entendiendo esto? O sea, Dios está en todas partes. Está contigo, está en ti. Él te guía, Él te lleva, Él te espera allá donde vas. Él te trae de regreso y Él te está esperando en tu casa o en tu trabajo, donde sea, con sus brazos abiertos. ¿Qué significa esto? Que Él está contigo, pero está en ti. Porque su gloria, dice la Escritura, su gloria ¿qué? Llena toda la tierra. Llena toda la tierra. Ese lugar donde tú invocas su nombre, ese lugar, Dios lo escogió. Allí Dios estableció su nombre. Allí Dios estableció su palabra y allí está su presencia, a donde tú vayas. Para mucha gente es más importante reunirse en un templo dentro de 4 paredes que invocar el nombre de Dios. Y escucha lo que te digo. ¿Por qué? ¿Por qué afirmamos esto? Porque hay gente que no entiende, que no sabe, que no discierne que la presencia de Dios está en todo lugar. Siempre que hablo con la gente, con las almas que Dios nos envía ahí para ministrarles, hijos y no hijos, siempre les digo, ¿tú crees que Dios está aquí? ¿Lo puedes sentir? Y no ha habido nadie que lo niegue. Dicen sí, se siente algo, así nos dicen, ¿verdad? Se siente algo. Es la presencia de Dios, les decimos. No necesitas ir a un templo. Y no estoy hablando de que no te congregues, escucha. Estoy hablando de la forma de cómo tú percibes, de la perspectiva como tú miras a Dios, de su presencia, que allí donde tú estás, allí Dios te está mirando, allí Dios está contigo y está en ti. Y siempre que oramos en la vía pública y en la calle, ahí en el negocio, en el lugar de provisión del Señor, a nuestro hermano Leo le han dicho que si nosotros hacemos brujería, ¿verdad? Que si somos brujos. Oye, ¿tu papá es brujo? ¿Por qué, oiga? Pues es que hemos visto que está allí orando por la gente. Vemos que oran ustedes por la gente. Fíjate bien, la Escritura dice que somos cartas abiertas. ¿Leídas por quién? Por todos los hombres. Somos cartas abiertas leídas por todos los hombres. Y la gente te observa. Tú que te dices cristiano, tú que te dices evangélico, tú que te dices espiritual, hijo de Dios, sabe que la gente te está observando. No solo Dios. Que eres carta abierta leída por todos los hombres. Y le han preguntado, oye, ¿tu papá es brujo? ¿Tu papá es brujo? ¿Tu papá hace curaciones? Hace limpias. Hace limpias, algo así te dicen, ¿no? Que te ven que, bueno, cuando estás orando les pones la mano en el hombro Ajá. o en la cabeza. Y pues, como están sentados ahí, 2 personas ahí en la silla, pues piensan que estás haciendo, dicen que estás rezando. Ajá. Sí, porque estamos en un lugar público, estamos ahí en medio de las avenidas. Que si haces oraciones, dice que cuánto cobras. Sí. Ajá. Ya les digo que no, pues Somos comerciantes.
y trabajamos lo que llaman aquí en el comercio informal, semiestablecido, y estamos así en medio de una avenida, lo que aquí llamamos un camellón, un área verde. Entonces ahí llega la gente, está lleno de puestos, de comerciantes, pero ya todos saben que así nos denominan porque vendemos un producto que aquí en México se conoce como churros. Ahí los hacemos, ahí los preparamos, ahí los vendemos. Y ya la gente sabe que nos llaman en forma despectiva. Escucha, porque es una forma despectiva, o sea, lo dicen con desprecio, los churreros. Pero es el lugar de provisión que Dios nos dio, es el producto que Dios nos dio para sustentar nuestras necesidades físicas, materiales. Pero lo interesante de esto es que nuestro verdadero trabajo, y por eso Él le llama su lugar de provisión, porque esa es su tierra, ese es su altar, no solo es un puesto de churros, escucha, es su altar en donde se le ministra a la gente, se ministran a sus almas. ¿Entiendes eso, hermano? Bien. Allí se le habla a la gente de Dios, se oran por ellos, está la música, pero siempre se le pregunta a la gente, ¿tú crees que Dios está aquí? Dicen sí. El Señor dijo que donde estén dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy en medio, ¿qué? De ellos. Y es importante que entendamos esto y que le enseñemos a las almas esa perspectiva de que allí donde están, allí donde tú estés, a donde tú vayas, así te escondas debajo de las piedras, allí está Dios. Por eso el escritor dijo, si tomare las alas del alba y volare, de allí me tomará tu mano. Si subiere hasta los cielos, de allí me bajará tu mano. Si me escondiere debajo de las piedras, de allí no me puedo esconder de tu mirada. Si descendiere a lo profundo, de allí me sacará tu mano. No hay un lugar donde Dios no esté. ¿Me estoy explicando? La presencia de Dios estaba en Adán y estaba en Eva. Y Dios les permitió pecar porque así era necesario que fuese. Porque estaba dentro de los propósitos de Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida está dentro de los propósitos divinos. A Dios no lo tomas por sorpresa cuando tomas decisiones tú. Porque lo que tú piensas, sientes, dices, haces, Dios lo tiene escrito en su libro, y aún lo que no haces también está escrito en su libro. Escucha esto, porque esto es palabra del Señor. Todo lo que tú haces, bueno o malo, está escrito en sus libros. Pero también lo que no haces, bueno o malo, también está escrito en sus libros. Por eso es importante que te empieces a dar cuenta quién eres, cómo eres, cuáles son tus raíces. Porque Dios nos enseña esto por una razón bien sencilla. Porque tiene que ver con su soberana voluntad. Porque es como cuando tú le dices, o como cuando Él nos enseña a través de su palabra acerca de los dos hijos. El hijo bueno, el obediente, pero el hijo rebelde, el desobediente. Cuando el padre de familia fue con el hijo obediente, le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña, ve a trabajar al campo, hijo, ve a trabajar en el trabajo de la casa. Y el hijo bueno, como muchos cristianitos, le dijo al padre, sí, padre, voy. ¿Pero qué? Pero no fue. No fue. Y entonces el padre fue con el hijo rebelde
con el hijo desobediente, con el hijo que todo el tiempo está rezongando, con el hijo que todo el tiempo anda de holgazán, que no hace nada, como decimos en México, el bueno para nada, como muchos hijos que solamente piden pero no dan. Y le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él, enojado, le dijo: no voy, no iré. Pero después, arrepentido, ¿qué? Fue. Y nosotros muchas veces somos así. Dios, en nuestra rebeldía, nos dice: hijo, haz esto. Y decimos: no quiero. No estoy de acuerdo contigo, Señor. Pero después, arrepentidos, vamos y lo hacemos. Pero hay hijos que tienen apariencia de piedad, que dicen que son obedientes, que siempre han aparentemente obedecido a Dios, se han sujetado, han hecho su voluntad en apariencia, y Dios les dice: hijo, ve y haz esto, y hazlo así. Y él dice: sí, padre, sí voy, pero no va. Por eso les hemos dicho aquí, porque esto es su palabra, que hay muchas cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no lo son. Y hay muchas cosas que a nosotros nos parecen malas, pero para Dios no lo son. Porque según las apariencias, escucha, según las apariencias a nosotros nos parece, pero para Dios no lo son. Por eso es que nosotros somos dados a rebelarnos, a no obedecer. Por eso es que aquí recalcamos constantemente acerca de las actitudes, acerca del, dijimos la enseñanza anterior, hablamos acerca de los gestos, los que nosotros hacemos, hablamos acerca de las expresiones faciales de Dios, que una cosa son sus expresiones y otra cosa son nuestros gestos, nuestras muecas. Y les dijimos: cada vez que tú ores a Dios, dile a Dios: Señor, inspira e incrusta en mí tus expresiones faciales. Aquí vemos entonces que la ruach o el pneuma, que es lo que significa hálito, hálito de vida, es la señal y el hálito de vida, y se considera en la Escritura como el principio vital tanto del hombre como de los animales. Esto nos enseña que el hálito o aliento es algo que es sensible al agotamiento. Leímos, o más bien hablamos acerca de la historia de Sansón. ¿Recuerdan cuando dice que con una quijada de burro mató a 1000 hombres, a 1000 filisteos? Y después de haber luchado tanto, quedó tan exhausto que él clamó y le pidió a Dios, ¿qué? Bebida, agua, porque dijo: me has usado para hacer esta grande liberación y ahora moriré de sed. Ahora moriré de sed. Y dice la Escritura que cuando bebió esa agua que Dios le proveyó de un manantial, de una fuente que Dios hizo aparecer, entonces dice, recuperó el ¿qué? El espíritu. La Escritura también nos enseña que los ídolos no tienen hálito o aliento, es decir, no tienen espíritu. Recuerdo una publicación que vi. Está una madre, tal vez se escuche y suene chusco, pero es una realidad. Está una madre con su niño, un pequeño de, no sé, 3, 4 años, que hizo una travesura. ¿Qué niños no hacen travesuras, hermana Ludín? ¿Qué niños no están inquietos? Hace días platicábamos, conversábamos acerca de la actitud de los niños. Inclusive el hermano Leo, Elliot,
él hizo una observación acerca de nuestras actitudes con los niños, que en la reunión sometemos, y escucha bien, sometemos a los niños. Los queremos tener como robotitos. Algo que tienen algunos niños, no todos, claro, obviamente, hay límites que nosotros no debemos permitir, o hasta donde nosotros podemos permitir a los niños. Que los niños a veces quieren correr al altar, y eso es algo que muchos adultos no disciernen. A veces los niños, en su inocencia, en su ingenuidad, quieren ir al altar y ponerse, ¿qué? A danzar, a bailar. La peque, Génesis Jiré, que tenemos aquí, es inquieta. Esa oye música, ¿y qué? Decimos aquí en México, quiere mover, empieza a mover el bote. Y digo, es mujer. Las mujeres cuando se mueven diferente que los hombres. Y no, empieza a mover el bote, decimos aquí. Allá en Honduras, ¿cómo le dicen? A mover el cheto. Ah, caray. Aquí un cheto es una papita. Allá también. De esas sabritas. No estoy haciendo promoción a marcas, perdón. Pero allá en Honduras le dicen mover ¿el qué? El cheto. El cheto, el bote. El bote. Pero aquí en México decimos mover el bote. Pero oiga bien, cuando la peque escucha alabanza, y si ustedes se han dado cuenta en algunos videos, ella está por allá en lo suyo, y de pronto cuando empieza la alabanza, corre, porque quiere danzar. Y se pone a danzar, y se pone a saltar. ¿Saben que los niños son más sensibles a la voz de Dios que nosotros los adultos? Y estaba observando este video y recordaba algo sobre eso. Que está la mamá regañando al niño y le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esta travesura? Los niños tienden, pues obvio, para librarse de la corrección, mienten. Y la mamá tiene un altar, una imagen de una virgen allí. Y le dice, yo no fui mamá. Entonces, ¿quién lo hizo? Dijo, fue ella. Y señaló esa imagen de idolatría, una virgen grandota. La mamá se enoja y se airó de tal manera que empezó a gritarle al niño y le dijo, eres un niño mentiroso. Si esa imagen es una imagen y no se mueve, ¿cómo pudo hacer la travesura? Eso lo hiciste tú. Y le contesta el niño, y fíjese bien, cómo a veces los niños tienen más lógica y más sentido común que los adultos. Y le dijo, entonces si no se mueve, entonces ¿por qué tú te le arrodillas, mamá, y le estás pidiendo y le estás hablando como si te estuviera oyendo? Fíjese bien, ¿qué creen que hizo la madre? Pues puso su cara de mensa, de tonta. ¿Qué le podrías contestar a un niño que te está hablando a ti, te está dando una lección de lógica y de sentido común? ¿Qué le dirías, hermana Nudín, a tu hija? Pues lo que muchas madres acostumbran. Callar, pues si soy creyente de eso, pues callarlo, pegarle, ¿no? Recurren al golpe. En el caso de nosotros, pues explicarle el por qué no. ¿Sí? Bueno, pero nosotros no adoramos ídolos. Por eso, el por qué no. Ni imágenes, nada de eso. No adoramos los ídolos. Pero razónenlo ustedes. Con su razonamiento espiritual. Usen su lógica y su sentido común espirituales. Los niños entienden más las cosas, ciertas cosas que los adultos, ciertas cosas de Dios. A mí mis nietos me han hecho preguntas que la verdad ni con la escritura les he podido responder. ¿Cierto o no, hermanos? Uh-huh. Me han hecho preguntas, hijo, mira, la verdad, lo único que te puedo explicar es esto y esto y esto, pero la verdad, hijo, no sé, hijo. Me pusiste en problemas ahorita.
¿A cuántos de ustedes sus niños los han metido en problemas? Con preguntas que ustedes dicen, es que no sé, hijo. Papá, pero es mamá, es que por eso te pregunto a ti. Y miren, y cuando se trata de corrección, ¿a qué recurrimos? A la violencia. Cállate, no me rezongues, no, a mí no me contestes así. A ver, me explico. Porque los niños a veces entienden más que un ídolo no tiene ¿qué? Aliento de vida. Y es bien importante que tú estés consciente de esto. Porque hay muchos dentro del pueblo de Dios que todavía tienen sus ídolos en sus casas. No se diga de los que adoran a sus ministros, son sus ídolos. Hoy la figura de un ministro es mayor, más grande y más fuerte y más poderosa, oiga bien, que el Dios del cielo y de la tierra mismos. Para muchas almas que dicen que son cristianos, que son hijos de Dios, es más importante la figura del pastor, del profeta, del evangelista, del apóstol, del maestro, que la digámoslo así, que la presencia de Dios. Se les puede estar explicando lo que dice la Escritura. No les importa. No les importa. Es asombroso. No les importa. Yo me he topado con gente, creyentes, que les digo, mira, aquí está en la Escritura. Y saco la Escritura y les digo, mira, aquí dice. Nomás hacen así. Es que yo no sabía eso, es que eso yo no lo conocía, es que eso yo nunca lo había leído, es que eso a mí eso nunca me lo habían enseñado. Un total desconocimiento de la Escritura y al final ¿saben qué dicen? Hermano, pero es que el pastor dijo. O sea que es más importante lo que el pastor dijo. Pues hermano, es que es mi pastor. Bueno, no, pues ¿qué caso tiene discutir con gente así? ¿Qué caso tiene echar nuestras perlas a los puercos, a los cerdos? ¿Qué caso tiene? Gente cerrada, gente terca, gente ciega, sorda, muda. Por eso la Escritura dice, los ídolos de las naciones tienen ojos, ¿qué? Pero no ven. ¿Tienen oídos? ¿Tienen manos? ¿Tienen pies? Y dijo la Escritura, semejantes a ellos, ¿qué? Son los que creen en ellos. Semejantes a ellos son aquellos que confían en ellos. Los ídolos no tienen aliento de vida, no hay espíritu en ellos. ¿Sabe qué es lo que hay en ellos? Demonios detrás. Hay demonios atrás de los ídolos. Y si tú tienes a tu pastor, y esto es parte de la enseñanza, a tu apóstol, a tu profeta, a tu evangelista, a tu maestro, lo tienes entronado como ídolo, lo tienes entronado como Dios, déjame decirte que detrás de esa adoración que tú sientes hacia ese ministro o hacia esos ministros, está la presencia del diablo, de sus ángeles, atrás de tus ministros y atrás de ti. ¿Entiendes la importancia de esta palabra, de esta enseñanza? ¿Cómo puedes entender contra quién luchas si ni siquiera te conoces a ti mismo? Ni siquiera sabes tus propias raíces. Jeremías 10, del 14 al 15, dice que todo hombre se embrutece. ¿Puedes leerlo, hermano Aludín, por favor? Jeremías, ¿qué dije? Jeremías 10, del 14 al 15.
damos un poco de tiempo. 10. 10. Jeremías 10, sí, del 14 al 15. Dice así: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana al tiempo de su castigo, perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Aleluya. ¿Pero qué dice al principio, hermanos? Todo hombre, Todo ¿qué? hombre se embrutece. Se embrutece. ¿Qué es embrutecer? Se bloquea. No, ¿qué es embrutecer? Es tonto. No, es peor aún. O sea, Es peor aún. Embrutecerse tiene que ver con las bestias brutas. ¿Sabe qué es una bestia bruta? sí, o sea, que los que nomás no, ni aún pegándoles obedecen o... ¿Quieren que lo busquemos en el diccionario? Se compara, ¿no? Quiero, O sea, así como un burrito, ¿no? Como un burro, por Los ejemplo. pobrecitos, los burritos. Los pegas y no obedecen. a ver, ¿les parece si nos vamos a... Aquí le decimos, al diccionario le decimos tumbaburros. Aquí en México, para que sepan ustedes, si alguna vez escuchan esa expresión, no, pues el tumbaburros se refiere ¿a quién? ¿O a qué? ¿A qué? Al diccionario. El diccionario. Bien. Hace unos días le dije a un hermano, yo acostumbro siempre, bueno, no es hermano todavía, pero le estamos hablando del Señor, es un licenciado, y le estamos hablando del Señor y que Dios haga su obra. Y le dije, siempre es bueno irnos, ¿qué? Al diccionario, porque hay palabras que las tenemos de uso común, pero realmente no las entendemos bien, no les damos su verdadero significado. Buscamos la palabra bruto. Bruto. Escucha, es una persona, es del griego, no, perdón, es del latín, es una palabra latina que significa, o que dicen brutus. Brutus, o sea, bruto. Es una persona que carece, es decir, no tiene racionalidad, no tiene cultura y no tiene formación. Es una persona tosca y es una persona primitiva, es decir, no tiene, digámoslo así, no tiene clase. Es como nos dijeron en una ocasión unas personas, corrientes, vulgares. Una vez un pastor a mí me dijo, eres un bajo y un vulgar. Achis. Le dije, ¿por qué me dices eso? Pues porque eres bajo y vulgar. La gente dice que tú eres bajo y eres vulgar. Pues nomás dime. Le dije, tengo mis enseñanzas grabadas. Si quieres las escuchamos todas. A ver dónde he dicho groserías yo. Pero pues obviamente cuando los ministros están endemoniados, están envenenados y se dejan llevar por intereses creados dentro de la iglesia y se han inclinado por el mal y se han dejado corromper, es obvio que la palabra de Dios les molesta, les llega, les incomoda y se enojan. Y ya no hayan la manera de sacar, de expulsar, de escupir, de vomitar al hermano o a la hermana de la congregación, porque son como clavos aquí en el costado. O si tienen pecados ocultos. Sí, o si tienen pecados ocultos. Y son capaces de las peores cosas. La mayoría de pastores que conozco personalmente y los que conozco de oídas, son unos sinvergüenzas que cuando alguien les hace sombra, cuando alguien les molesta, cuando alguien les estorba, recurren a todo tipo de artimañas del diablo para sacar a esa alma de allí de la iglesia porque les está estorbando, les está haciendo sombra. Y enójense si quieren. Si tú eres ministro y haces eso, cuidado, cuidado,
porque no te metes con un alma que está sirviéndole a Dios. Te estás metiendo con Dios mismo. No estás afrentando a un alma, estás afrentando a Dios. Cuando tú atacas a un hermano o a una hermana porque te está estorbando, tú estás causándole afrenta a Dios. Y cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque cuando Dios te pida que rindas cuentas, entonces no habrá excusa, no habrá pretexto para lo que hiciste. Bruto, que no es refinado. Bruto es alguien que carece de inteligencia, de sentido común, carece de lógica, carece de raciocinio. Escucha, hace días hablando con unas mujeres que les estamos hablando de la palabra, el tema que estaba tratando con ellas, tiene unos días que llegaron allí y empezamos a hablar con ellas, a platicar. Y por X razón surgió el tema de, por ejemplo, de las mujeres. Yo no tengo nada en contra de las mujeres, escuche bien. Esto es enseñanza, es lo que la palabra nos enseña. Y dice así, les dije, como zarcillo, es decir, como aro, un zarcillo es un arete. Esos aretes que se ponen ahora, que están de moda, hermano Elliot, y que muchos cristianitos ya acostumbran porque el pastor les da permiso. Hermanitos y hermanitas que ya, hombres con aretes, con aretes en la lengua, los famosos piercings que se ponen en los labios, en la lengua, en los cachetes. Y les dije el otro día, se ponen en la vagina, en el pene. Cristianitos, en el ombligo, En los chichis, en los pezones. Tal vez a eso se refirió el pastorcito este que me dijo que era yo bajo y vulgar, porque llamo las cosas por su nombre, hermanos. Las cosas tienen un nombre. No tenemos por qué disfrazarlas. Escucha, si la Escritura nos habla de las nalgas, sí, hay mucha gente que se avergüenza. ¡Ay, el hermano dijo nalgas! Pues es que ahí dice la Escritura. Hay 2 pasajes que mencionan la palabra nalgas. Estas son las nalgas. Hay gente que tiene pocas, están planos, pero hay gente que están pero bastante frondosos o frondosas. Por ahí habrá gente que está riéndose de esto, Dios se está enojando. Pero la Escritura llama las cosas por su nombre. Cuando habla del sexo, le llama flujo de semen. ¿Por qué tienes esa actitud tan religiosa y tan fanática de que, ¡ay! El hermano es un bajo y un vulgar? No, tú eres una persona que no ha entendido que Dios llama las cosas por su nombre. por eso les puso ese nombre. Por eso les puso ese nombre. ¿Sí? Entonces Dios sería un bajo y un vulgar. Si él le puso nombre y si él lo está diciendo en la Biblia, entonces él es un bajo y un vulgar. Y su nombre debe ser perfecto. Entonces, resulta que les dije, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, fíjense, en el hocico de un puerco, es decir, un aro, un arete de esos aros grandes que les ponen a los puercos. En este caso dice, como zarcillo de oro en el hocico de un puerco, es la mujer hermosa, pero apartada de razón. Es decir, una mujer hermosa, pero bruta, una mujer bruta, que está embrutecida conforme la Escritura, Jeremías dice, todo hombre se embrutece. Por eso muchos hombres usan esa expresión cuando le hablan a una mujer ya enojados. Es que estás bruta, estás embrutecida, no entiendes razones. Dice, es la mujer bruta y apartada de razón. ¿Se dan cuenta?
Y lo dice la Escritura, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero apartada de razón, es decir, pero bruta. ¿De qué le sirve a la mujer ser hermosa si es una bruta? Y hablo de cristianas y de no cristianas. Del hombre también dice lo mismo. Y dice más. Mire, ¿de qué le sirve a un puerco, a un cerdo, tener un zarcillo que sea de oro? ¿De qué le sirve? Sigue siendo un puerco. ¿De qué le sirve a la mujer bruta ser hermosa si siempre será una mujer bruta? Y ahorita muchas mujeres están enojándose por lo que están oyendo, pero es que es lo que dice la Escritura. ¿De qué te sirve ser hermosa si eres una bruta? ¿De qué te sirve tener muchas nalgas, muchas partes de tu cuerpo crecidotas si eres una bruta? Una ocasión, Dios, hablándome respecto a la palabra, me dijo: te enseñaré el camino por el que debes andar. Te enseñaré el camino por el que debes andar. Allí está en la Escritura. Dijo: no seas como el caballo, no seas como las mulas sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto, porque si no, no entienden. Me dijo mula y me dijo caballo, a mí. No seas, es decir, ya, doblégate, Antelmo, doblégate, o te doblego yo. Y mire, que me doblegó y me sigue doblegando. Muchos y muchas dentro del pueblo de Dios necesitan, como les dije la vez anterior, necesitan que Dios les visite para doblegarlos, para humillarlos. Hay muchos ministros que Dios los tiene en la lista negra o blanca, como tú lo veas, para ser, ¿qué, hermano Elliot? Visitados. Ahí están reinando, hacen y deshacen, suben, bajan, entran, salen, quitan, ponen, forman, tornan, dicen, desdicen, hacen lo que se les da la gana con la gente, hacen lo que se les viene a la mente, lo que sus sucios y puercos corazones tienen. Pero saben, cuando Dios los visite, ya no habrá misericordia para ellos. Porque Dios habla una y otra y otra y otra vez, y ellos cierran sus oídos, ¿qué? Para no oír, sus ojos para no ver, y su corazón está entenebrecido, está embrutecido, para que no crean ni se conviertan, ni haya para ellos sanidad. Estamos conscientes de que esto a muchos no les gusta. Y a nosotros nos tienen como criticones, como juzgones, pero es el ministerio, oye bien, lo que Dios quiere que su pueblo sepa, porque Él lo dijo claro: diles a mis hijos que para mí son, ¿qué? Almas. Así la del Padre como la del Hijo, para mí son almas. Y el alma que pecare, esa morirá. Y yo no quiero la muerte del malo. Yo no quiero la muerte del justo, no quiero la muerte del impío. Dijo: diles que solo son para mí almas. Pero que el alma que pecare, esa morirá. ¿Ustedes creen que porque son esos ministros que les tienen como los grandes, les dicen los grandes? Un grande del Evangelio, un gigante del Evangelio. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan que es un gigante, que es un grande, que es un ungido, que es un siervo? El gran siervo, fíjese, el gran. ¿De dónde sacan eso? Se autodenominan y les aplican títulos que solo les pertenecen a Dios. Cuando un ministro dice: y es que yo soy,
profeta, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo soy maestro, yo soy apóstol, yo soy profeta. No, tú no eres nadie, solamente eres un vaso, solamente eres una vasija, solamente eres una lámpara, solamente eres un instrumento en las manos de Dios, y si a Dios le place quitarte, te quita y pone a otro. Sin educación, sin preparación. ¿Por qué? Porque no eres tú, no es el hombre, es Dios, es el Espíritu Santo el que habla, el que enseña, el que inspira, el que mueve, el que guía, el que dirige. Es Él. Dice entonces todo hombre que se embrutece, no tiene ciencia. Si tú estás adorando a tu ministro, déjame decirte que eres un bruto o eres una bruta. Punto. Ahí lo dice la Escritura. Y no hay aliento, es decir, no habrá vida en ese hombre o en esa mujer a quien tú sigues, a quien tú idolatras. Porque a veces no necesitamos tener una imagen allí para ser idólatras. Hay mucho idólatra en el pueblo de Dios, mucho idólatra. De hecho, la mayoría de los que se dicen cristianos son idólatras. Cuando no idolatran al ministro, idolatran las riquezas. ¿Ustedes creen que esos ministros son salvos? ¿Ustedes creen que irán al cielo ustedes cuando han puesto su mirada en el hombre? Por eso la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito, es una maldición fuerte. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Maldito el hombre, maldita la mujer que confía en su pastor. Maldito el hombre y la mujer que idolatran a su ministro, que idolatran a su pastor, que idolatran a su profeta, que idolatran a su apóstol, que idolatran a su maestro, que idolatran a su evangelista. Maldito el hombre y la mujer que los idolatra. Maldito el hombre y la mujer que pone carne por su brazo, para quien el hombre es más importante. Lo que dice el hombre es más importante que lo que dice Dios. Y enójate y di lo que quieras. Por eso afirmamos aquí que esta enseñanza, esta palabra, es solo para sabios y para entendidos. Si te enoja esto, si te airas, si reniegas y maldices porque no te gusta esta palabra, entonces tú tendrás que rendirle cuentas a Dios, porque es a Dios al que estás afrentando, porque esa es su palabra. Hay tres palabras que definen y expresan el espíritu como aliento vital. Está, ya les dije, el ruach y el pneuma, pero también tenemos aquí el nefes, el espíritu, nefes, y el neshama. Según su significado, este aliento lo pone Dios para el inicio de la vida. Si ustedes han observado cuando un niño nace, cuando un bebé sale del vientre de la madre, sale envuelto en sus sangres, como dice la Escritura, dice, y es una costumbre, el médico le da una nalgada al bebé y el niño, ¿qué hace? Jala aire y empieza a llorar. Muchos bebés, la mayoría de bebés cuando salen así, sus vías, su boquita cerrada. ¿Por qué? Porque en el vientre de la madre el aire, el alimento, todo pasa a través del cordón umbilical. Los bebés en el vientre de la madre no respiran por la boca, están respirando todo a través del cordón umbilical, todo se lo suministra el cuerpo de la madre, pero cuando el bebé sale a la intemperie, entonces el bebé tiene que saber que tiene que abrir la boquita y jalar aire, ¿sí? Y empieza, obviamente, el primer síntoma de que el bebé está bien es jala aire y empieza a llorar. Lógico, con el nalgadón que le ponen, empieza a llorar, pero está bien. Hay bebés que cuando salen y no quieren respirar, mueren, saliendo del vientre de la madre. Bien, este nefesh, este ruach o este neshama,
que se traduce como literal como la palabra espíritu. Su significado de este aliento de vida lo pone Dios para el inicio de esta vida. Por eso dice que al primer hombre Dios sopló. ¿Sopló qué? Aliento. Sopló espíritu de vida. Esto significa que Dios es el Señor de todo aliento del hombre. Job 27, hermano Leo, por favor. Job 27. Job 27. Del 1 al 3. 27 del 1 al 3. Job 27, del 1 al 3. Comprobamos una vez más respecto al hálito, al aliento de vida. 27. ¿El que dijiste? 27, Job 27. 1 al 3. Léelo, por favor. Dice, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Gloria a Dios. Lo leeré otra vez, el 2 y el 3. Dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y al omnipotente que amargó el alma mía. Aquí empezamos con una situación que poco a poco iremos explicando y desglosando, como llamamos. ¿Por qué primero dice alma mía y después dice hálito de Dios? Y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, fíjese, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Mis labios, Leo, Dice, no hablarán, perdón, no, sí, no, sigue. mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí integridad. ¿Sigo? Bien. No, está bien. Gracias, hermano. Aquí vemos, aunque no inicia allí, pero lo usé como ejemplo, porque empezaremos a entrar en un tema muy interesante respecto a lo que podría llamar la personificación del hálito de vida. ¿Sí me estoy explicando, hermano Elio? Sí. La personificación, escucha bien, personificación del hálito de vida conforme a la Escritura. Es como decir, el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, como lo menciona la Escritura. Hay dos expresiones, títulos, que la Escritura menciona, hablando para aquellos que no creen y maldicen y reniegan y blasfeman de la Trinidad. Les dije la vez anterior, una ocasión anterior, que jamás en la Escritura encontraremos la palabra Trinidad, jamás. Pero toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos va revelando que hay una ¿qué? Trinidad. Habla en la Escritura de el ángel de Jehová, ¿cierto? Pero también habla de el Espíritu de Jehová. Estos dos títulos, o estas dos, lo llamaré así, ideas que la Escritura nos sugiere, escucha, aunque es bien claro, para aquellos que disciernen, están entendiendo esto. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Y quién es el Espíritu de Jehová? Ahora, si lo quieres y lo prefieres así, ¿qué es el ángel de Jehová o qué es el Espíritu de Jehová? Aunque no es lo correcto.
es quién es o quiénes son. Pero a través de la Escritura se va revelando poco a poco la personificación de estas, ¿cómo lo podría llamar, hermano Leo? De estos dos títulos. Lo llamaré así, dos títulos. Pero se va revelando poco a poco la personificación. Es decir, va mostrando poco a poco a lo largo de la Escritura que no son cosas, son personas. En el Nuevo Testamento, todo eso, ¿qué? Se aclara. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, como le quieras llamar, quita la venda al hombre y le enseña la esencia y la sensibilidad de Dios. ¿Quién es realmente y cómo es el Padre? Porque la Escritura en el Nuevo Testamento dice, hablando Pablo, que todo procede del Padre. ¿Todo procede qué? Del Padre. El Hijo, el Espíritu Santo proceden ¿de quién? Del Padre. Pero son tres. Son tres. Algún día, si Dios nos permite explicar esto, lo explicaremos. El tiempo es corto. Me embelezo enseñando acerca de esto porque sé que esto es alimento y es bebida, es pan, es agua para ustedes, es vino, es aceite, es sal, es sazón, es miel, es dulce para ustedes. Si para mí lo es, yo creo que para ustedes también. Pero es importante esto para que sepas de dónde vienes, a dónde vas, cómo debes conducirte ante la presencia de Dios, no la presencia del hombre. Aunque como dije hace rato, no importa lo que el hombre te diga, lo que el hombre te enseña, importa lo que Dios dice. Lo que Dios, ¿qué? Dice. Y si eso en un momento determinado te causa conflicto con el hombre, recuerda que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si eso está comprometiendo tu salvación, tu santidad, si el seguir al hombre te está conduciendo a tú desechar tu salvación y corromper tu comunión con Dios por causa del hombre, entonces es tu decisión. Tú decides qué hacer y cómo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermano Leo. Bendito es tu nombre, Dios del cielo y de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque como siempre es alimento sólido, es bebida, es vino, es pan, es aceite, Dios eterno, es agua viva. Gracias, Señor, por incrustarla, por sellarla, por darle esa permanencia, por fe, mi Señor, a las almas. Queremos que esta palabra corra como río de agua viva, mi Señor eterno, al alma, al espíritu del hombre, del ser humano, Señor eterno. Te damos honra y gloria, y que todo esto, como está escrito, tu Espíritu Santo recordará todas estas cosas. Para las almas que son olvidadizas o que pretendan olvidar precisamente el sello de tu palabra, nos recordará toda la semana, todo momento, desde que amanece hasta que anochece, hasta que dormamos, Padre, tu palabra, mi Señor, para ponerla no solo por oír, sino por obra, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes está representado, aún en sus enemigos, en los enemigos de Dios. Que Dios traiga paz al corazón de los enemigos del Señor. Y recuerden, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que testifican del Señor, que el Señor viene pronto y que el Señor quiere un pueblo, viene por un pueblo santo,
una iglesia pura y sin mancha ni arruga. Shalom Adonai.